Hola. En el siglo XVII, uno de los retos sin resolver que inquietaban a los científicos era cómo calcular la velocidad instantánea de un móvil sometido a una aceleración. De alguna manera, este problema estaba relacionado con el concepto de tangente a una curva en un punto. Se trataba de un tema muy importante que incidía en distintos campos como la óptica, la fabricación de lentes o la balística, en los que era fundamental la determinación precisa de una trayectoria. Fue a lo largo de este siglo cuando matemáticos como Newton, Leibniz y algo más tarde Euler y Cauchy, partiendo de los resultados de esfuerzos anteriores, crearon y desarrollaron la idea de derivada, que no solo solucionó el reto, sino que constituyó una nueva herramienta matemática con la que la ciencia pudo abordar fenómenos y situaciones muy dispares. Imagina que 4 amigos van desde el pueblo en el que viven a un refugio. Se entretienen recogiendo setas por el camino, por lo que van a ritmos diferentes, pero todos llegan al mismo tiempo a su destino. La gráfica que ves muestra los desplazamientos efectuados por cada uno de ellos en función del tiempo. ¿Cuál sería la velocidad media de cada uno? Los 4 amigos recorren 16 kilómetros en 6 horas. Luego la velocidad media de todos es la misma. Conociendo solo esta velocidad media, no podríamos imaginar que no han ido juntos durante el trayecto, porque este dato no da información de las velocidades puntuales que ha llevado cada uno. Cada amigo puede haber recorrido más lentamente o más rápidamente determinados tramos intermedios. Por ejemplo, la velocidad media de Ana en la primera hora ha sido de 8,5 km por hora, mientras que la de Paco ha sido de 0,5 km por hora. Todas las velocidades medias que pudiéramos calcular nos dan idea de cómo varía la función desplazamiento en un determinado intervalo de tiempo, pero no nos dan información de lo que ocurre en cada instante. Cuanto menor sea el intervalo, esa tasa de variación nos da una mejor información de los cambios de esa función en él. Las dos funciones cuyas gráficas ves ahora crecen 2 unidades entre los puntos A y B. Sin embargo, su crecimiento medio es muy distinto. En la primera gráfica sería 2. Esto quiere decir que la y ha crecido 2 unidades cuando la x ha aumentado 1. En la segunda gráfica sería 0,5, es decir, la función aumenta media unidad por cada unidad de aumento en la x. Seguro que ya te habrás dado cuenta de que para valorar el crecimiento de la función desde A hasta B, estamos usando la inclinación o pendiente del segmento que une A y B. Este cociente, llamado tasa de variación media de una función, nos servirá para estudiar el crecimiento medio de una función en un intervalo. La tasa de variación media de una función en un intervalo AB es el cociente entre la variación de y la variación de x en ese intervalo. Observa que la tasa de variación media de f en un intervalo AB es la pendiente del segmento que une los puntos A de coordenadas A y f de A y B de coordenadas B y f de B. La tasa de variación media de una función f en un intervalo puede ser positiva, negativa o nula. Como b menos a, que es la amplitud del intervalo, siempre es positiva, el signo del cociente dependerá del signo del numerador. Volviendo a los 4 amigos que caminaban del pueblo hasta el refugio, ¿cómo podríamos saber la velocidad que lleva cualquiera de ellos en un momento concreto? Por ejemplo, ¿qué velocidad lleva Ana a las 10 en punto? La idea es la siguiente. Si halláramos la tasa de variación media en el intervalo 10-11, obtendríamos la velocidad media que llevó Ana de las 10 a las 11. No tiene por qué coincidir con la velocidad que llevaba exactamente a las 10. Esa tasa de variación media coincide con la pendiente de la recta secante que pasa por A y B1. Si halláramos la tasa de variación media en 10-10,5, obtendríamos la velocidad media que llevó Ana de las 10 a las 10:30 de la mañana.
Tampoco tiene que coincidir con la que llevaba las 10, pero es una mejor aproximación. Esa tasa de variación media coincide con la pendiente de la recta que pasa por A y B2. De la misma forma, podríamos obtener la velocidad media que llevó Ana de las 10 a las 10:15, que coincidiría con la pendiente de la recta secante que pasa por A y B3. Si siguiéramos haciendo cada vez más cortos los intervalos de tiempo, haciendo que los puntos B sub i se aproximen cada vez más al punto A, obtendríamos al final la velocidad instantánea de Ana a las 10. Observa que las rectas secantes que vamos obteniendo, las que pasan por A y B sub i, se van aproximando cada vez más a la recta tangente a la función que pasa por el punto A. De este modo, la velocidad que lleva Ana a las 10 va a coincidir con la pendiente de la recta tangente a la función en el punto A. Detrás de expresiones como hacer cada vez más cortos los intervalos de tiempo, hacer que los puntos B sub i se aproximen cada vez más al punto A, las secantes se van aproximando cada vez más a la recta tangente, está el concepto de límite. Y la velocidad que lleva Ana exactamente a las 10, que vamos a obtener como pendiente de la recta tangente a la función en el punto de abscisa 10, no es otra cosa que la derivada de la función desplazamiento en x igual a 10. Cuando hacemos que x se aproxime cada vez más a A, logramos que la recta secante que pasa por A y por x se aproxime cada vez más a la recta tangente a la curva en A. El crecimiento de una función en un punto se mide por la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Se calcula mediante el límite que se ve en la imagen. Por ejemplo, Marcos recorre 9 kilómetros en 3 horas. Su desplazamiento, cuya gráfica se da, sigue la función f de x igual a x cuadrado. Como puedes observar, al principio empezó a caminar despacio, pero poco a poco fue aumentando su velocidad. La velocidad es el ritmo o tasa de cambio, de crecimiento, del espacio que se recorre en función del tiempo. ¿Qué velocidad lleva Marcos a las 2 horas de empezar su caminata? Vendrá dada por el valor de su derivada en x igual 2, que es de 4 km por hora. Gráficamente, 4 es la pendiente de la recta tangente a la función trazada en el punto de abscisa x igual a 2. En esta otra gráfica, las tres rectas trazadas por los puntos A, B y C son tangentes a la curva. ¿Qué valores tomaría la derivada en x igual 2, x igual 1 y x igual a menos 1? Basta observar gráficamente cuáles son las pendientes de estas rectas. F' de 2 es igual a 2 porque la pendiente de la recta tangente a la curva trazada por A, que es el punto que tiene de abscisa 2, es 2. F' de 1 es 0 porque la pendiente de la recta tangente trazada por B es 0. Observa que la recta es horizontal. F' de menos 1 es igual a menos 4 porque la pendiente de la recta tangente trazada por C es menos 4.